Juan capítulo 16, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo las había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no habla por vosotros, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda, se angustia por el gozo que haya nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna gloria dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, ya no vamos a orar porque ya oramos, entonces voy a pedir que se sienten, o si quieren oramos, no mentiras. Bien, empieza este capítulo. Bueno, ustedes han venido durante 5 semanas, ¿sí? O 6, porque creo que uno no iba. Bueno, esta sería la 6ª semana, en la que han hablado en un proceso, y me encanta todo, el logo y todo, porque muestra la cruz y toda la sangre, y muestra una identidad. Porque cuando uno es joven, no hace mucho que yo salí de mi juventud, yo ya me casé y he experimentado algunas cosas que todavía ustedes no, pero cuando uno es joven, pues tiene muchos retos y muchas dificultades, sobre todo en esta parte. Sí, porque nosotros dejamos que por nuestros ojos entren muchas cosas que nosotros a veces anhelamos, y oraba muy lindo
Sebas empezando, ¿no? A veces cambiamos esta identidad tan hermosa y este poder que proviene de Dios por cosas vanas, que parecen espectaculares porque nos las mostró el mundo así, porque nos movemos en el mundo, porque tenemos amigos que se mueven en ese mundo. Y en ese mundo, pues, un iPhone, por ejemplo, es una fuerza poderosísima para cualquier joven, ¿no? O no sé, yo iba a decir un Atari, ¿no? Es que yo soy identidad de 1.0 y ustedes ya son 2.0, sus hijos serán 8.0. Sí, por un Xbox, no sé, por tantas cosas, una experiencia sexual intensa, muchas cosas que uno de joven empieza a experimentar. Y nosotros cuando entramos en este capítulo, pues empieza haciendo una advertencia el Señor, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta cuál es la advertencia? Porque dice, mire, para cuando a ustedes les pase, sepan que yo ya se los había dicho. ¿Sí la pillaron? Dice, ¿os expulsarán de qué? ¿Y qué más harán? Y aún viene la hora cuando ¿qué? Cualquiera que los mate piense que rinde ¿qué? Servicio a Dios. ¿Qué es eso de rendir servicio a Dios? Entregar la vida a Él. Pues nosotros a veces tenemos una dificultad cuando decimos que vamos a adorar a Dios, ¿no? Porque uno piensa, nosotros estábamos adorando a Dios porque estábamos cantándole a Dios. Pero realmente adorar es un término que va más allá de solo cantar, que es servirle a Dios, cuando Dios se convierte en lo más importante para mi vida. ¿Y cómo saber que Dios es lo más importante para mi vida? Porque yo le digo, tú eres lo más importante para mi vida. No, pues es muy sencillo. Mire, ¿cuántos de acá están enamorados? De verdad, están tragados. ¿Sí? No importa que esté casado. Cuando se levantan, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a su mente? De verdad, fresco, no espiritualice las cosas. ¿Qué es lo primero? Bueno, yo comparto eso. Pero no viene, lo primero que viene no es esa persona, de verdad, ¿no? Entonces, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Será que ya se levantó? ¿Será que ya desayunó? ¿No? Entonces, cuando uno se empieza a levantar y lo primero que viene a su mente es Dios, entonces Dios está empezando a ser Dios para usted. Porque es lo más importante. No hay lugar para un segundo o para decir que es lo segundo o ni siquiera decir lo primero. Es lo más importante para mi vida. Entonces, nosotros siempre hablamos de la verdad, ¿no? Casi siempre aquí en Palabra Viva se habla de la verdad. ¿Qué pasa cuando alguien conoce la verdad? ¿Lo hace qué? Libre. Lo hace libre. Pero ¿qué pasa cuando conoce la mentira? Sería el antónimo, si podríamos decir, o lo diametralmente opuesto a la verdad. Y hoy quiero que empecemos hablando un poco de la mentira. ¿Sí? Yo sé que siempre hablamos de la verdad. ¿Qué tal si hablamos de la mentira? Yo voy a contarles una historia de un día iba Satanás por el campo, ¿no? Y resulta que se encontró con un burro que estaba amarrado en un árbol. Entonces él lo soltó y siguió. Entonces el árbol era de un señor que estaba ahí al frente de la casa, el árbol, ¿no? Y el burro se fue a donde el vecino, donde el campesino, un campesino vecino que tenía un huerto hermoso. ¿Y que adivinen qué hizo el burro? Pues se comió todo el huerto, ¿no? Y resulta que cuando salió la esposa del campesino y vio el burro y vio la escena, entonces ella cogió la escopeta del esposo y mató al burro. Y resulta que el dueño del burro escuchó el disparo y salió también con una escopeta y vio la escena. Vio la escena del burro y la señora con la escopeta en la mano. Entonces él le disparó a la señora y la mató. En ese momento llegaba el campesino, el dueño de la huerta, y el esposo de la señora. Y cuando ve la escena, entonces adivinen qué hizo él. Después yo les sigo contando. Él mató al dueño del burro. Cuando llegaron los hijos del dueño del burro, le prendieron fuego a la casa del campesino y el campesino en su desespero le disparó a los hijos del burro. Imagínense, tremenda tragedia. Entonces cuando terminó todo eso le preguntaron al diablo, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Y él dijo, yo solamente solté el burro.
Tiene esa cara como de ¿qué pasó, no? Él solo soltó el burro. De ahí en adelante todo lo que sucedió, ¿será culpa de él o no? Entonces mientras que piensan un poco más en eso, vamos a ver un video que me encontré en estos días en internet y que tiene que ver con lo que vamos a mirar hoy. Bueno, ustedes se quedaron pensando qué significa ese bolso, ¿cierto? Pues no les voy a decir qué significa ese bolso. No, es un video secular, pero pues lo utilizaremos para saber que pues es una evidencia arqueológica, ¿no? Que no se puede negar. Pero si ustedes vieron, hay un hilo conductor en todos esos dioses. ¿Cuál era el hilo conductor? El bolso. ¿Sí o no? Pero fíjense que a pesar de un lugar a otro hay mucha distancia, es casi en todo el mundo, ¿no? Que alguien que están haciendo unas imágenes de unos dioses. Y entonces me llamó mucho la atención el bolso porque ese es el hilo conductor, o sea que alguien les estaba mostrando esos dioses o la adoración o el servicio a esos dioses. Sí, más o menos con la idea. Déjenme avanzar y verán que vamos a entender todo esto, ¿sí? Miremos, vamos a ir a la escritura, ¿sí? Porque no les traje ver un video secular. Alguien que me ayude por favor con Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32 y alguien que busque por favor 2 Corintios 4 1 al 7 y vamos a empezar a enlazar esto y empezamos. ¿Su merced tiene Romanos? 1, 18 al 32, ¿sí? Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de cual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense cómo empezaba. Esa parte es muy importante, porque dice que Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios? ¿Sí le estaban prestando atención a la lectura? ¿Alguien necesita? ¿Tenemos Biblias para prestar? No, bueno, entonces no, olvídalo. Empezaron, sí, es muy importante que sigan las lecturas para que ustedes validen, y ojalá que si tienen otras versiones, porque a veces se abre el panorama, a veces hay palabras que uno no capta que en otras versiones sí se ven. Pero cuando ahí dice, cuando empieza el apóstol Pablo diciendo que Dios se manifestó, aunque ustedes saben que a Dios ¿alguien lo ha visto? ¿Por qué? Porque es espíritu. Bien. Dice que Él se manifestó por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Sí? Entonces uno mira en todas las culturas que la gente siempre tiende a adorar algo, a entender que hay algo superior. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, no sé, cuando uno ha visto el mar, por ejemplo, en televisión, y uno sale y ve el mar, uno dice, uy, no, esto es impresionante, ¿no? O no sé si ustedes han estado en el campo, donde no hay casi luz, porque, por ejemplo, aquí se pierde la belleza del espacio, ¿no? Uno, en el campo, por ejemplo, el 24 de diciembre pasado estuvimos en la finca de mi suegro, que es en Sotaquirá. Cuando quieran los invito, es espectacular. De noche, por lo que es oscuro. Porque es oscuro, es muy oscuro. Entonces cuando uno se asoma, mire, yo hace mucho tiempo no he experimentado una sensación tan hermosa de ver ese terciopelo y las estrellas, y no, eso es impresionante. Uno de verdad, sin ser cristiano, uno dice, alguien tuvo que haber creado esto. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, mire, esas cosas creadas que muestran de Dios, muestran dos atributos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Y qué más? Y su deidad. Su eterno poder y su deidad se hacen manifiestas por medio de las cosas creadas, de modo que ¿qué? Que no hay excusa. Entonces uno no puede decir Dios es injusto porque a mí nadie me predicó el evangelio, y cuando yo me presente delante de Dios yo le voy a decir a mí nadie me predicó el evangelio, y le va a decir mentiroso, porque las cosas creadas están hablando de mí, de mi poder y mi deidad, aunque se debería conocer esas dos cosas. Pero ¿qué hizo que la gente no viera a Dios en las cosas creadas? Ahora sí, Segunda de Corintios, capítulo, ¿quién la tenía? Segunda de Corintios. Sí, 4 al 7. Pero ¿qué capítulo es? ¿Qué capítulo? ¿Qué es el capítulo? 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como a vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandezca la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿quién cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio o la verdad? ¿Quién es el Dios de este siglo? Fíjese que todos esos dioses tenían algo en común, que no eran Dios. ¿Sí o no? No eran el Dios absoluto del que habla la Escritura, eran dioses. Y todos esos dioses tenían algo en común. ¿Y qué recibían ellos de los hombres? O todas esas estatuas y todo eso, ¿qué reciben de los hombres? Adoración o servicio. Entonces fíjese que todo esto se trata del señorío de Dios. Todo se trata del señorío de Dios. ¿De cuál Dios? Depende de usted. ¿Sí? Porque estábamos leyendo en Romanos 8 que como se dejaron llevar por estos falsos, por esta mentira, entonces ¿qué hizo Dios? Les dijo, ay, no se vayan detrás de esas mentiras, hónreme solo a mí. Dice que no, que los entregó a esas pasiones y dejó que se perdieran detrás de esos dioses. Entonces fíjese que siempre será el señorío de Dios. ¿De cuál Dios? Depende de lo que usted entienda por verdad, porque para ellos la verdad es esa. ¿Sí? Si uno habla con un sumerio de ese tiempo y le pregunta quién es Dios, pues se lo va a mostrar, ahí se lo presento. ¿Sí? O cualquiera. Hay muchos dioses, todas las culturas tienen dioses. Entonces se tratará de ese señorío, de una guerra de señoríos, por medio de la mentira o por medio de la verdad. ¿Quién trajo la verdad? Jesucristo, pero aún porque Jesucristo, estamos hablando del nuevo pacto,
Pero aún en el antiguo pacto también había verdad, ¿o no? Si Él trajo la verdad, entonces lo del antiguo pacto era mentira. No, era sombra de la verdad, pero aún ahí había verdad. ¿Sí? Dios nunca ha engañado. El que engaña, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? Entonces si hay una guerra, si hay una guerra espiritual que está en juego con respecto al señorío de cada persona. Entonces yo voy a empezar al revés, porque ustedes empezaron con el nuevo nacimiento y terminaron con una guerra espiritual, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, hace 8 días. Hace 8 días hablaron de algo. ¿Qué hablaron? ¿Y para qué era la armadura? Sí, para que se haga en cartón unas cosas y se las ponga. No, es para luchar esa guerra de señoríos, ¿cierto? Vamos a empezar al revés. Entonces hay algunas, por ejemplo, la verdad que cubre. Alguien que me diga, ¿qué cubre la verdad? No, estamos hablando del estudio de la semana pasada. Creo que están hablando que había una armadura, ¿cierto? ¿Y qué parte de la armadura es la verdad? ¿El qué? ¿El cinturón? Decía que ciñéndose ¿qué? Los lomos. ¿Qué es ceñirse los lomos? ¿Qué es ceñirse los lomos? ¿Qué es ceñirse los lomos? ¿Qué es ceñir? Bueno, es que mire, nosotros tenemos un conflicto por nuestro pensamiento occidental, ¿sí? Porque ellos son orientales. Todo esto se trata del judaísmo, pero nosotros somos occidentales. ¿Y qué nos importa a nosotros los judíos? ¿O sí? ¿Nos debería importar o no nos debería importar los judíos? ¿Por qué nos debe importar los judíos? Son el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué qué? Son el pueblo escogido por Dios. Pero yo no soy el pueblo escogido, entonces ¿qué tiene que ver los judíos conmigo, no? Eso sería, mire, estamos hablando de algo que ustedes van a enfrentar. Cuando usted le va a predicar a alguien, le va a decir, bueno, ¿y quién es Jesús? No, pues Jesús es un judío del primer siglo que nos redimió por medio de la sangre. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? Sí, eso es verdad. Con eso se van a enfrentar ustedes. Yo sé que tienen el anhelo de predicar. Es muy importante hablar de estas cosas acá, para que cuando usted salga diga, no, fácil. Pues en Juan capítulo 4, no lo vamos a buscar, hay una conversación que tiene Jesús ¿con quién? ¿En Juan 4? Con la samaritana. Y él le dice las palabras mágicas, que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Por eso nos importa a nosotros los judíos, porque la salvación ¿de dónde proviene? De los judíos. No que usted se vuelva judío, ¿sí? O mesiánico, sino que reconozca que ese pueblo que guardó Dios, ¿cómo es su nombre? Como decía Raúl acertadamente, un pueblo que guardó Dios con celo, de ese pueblo vendría el que nos salvaría a todos, sin importar que seamos o no seamos del pueblo. Entonces nosotros estamos bajo muchos señoríos y estamos empezando a mirar que hay una guerra espiritual. Y toda esa guerra se trata, fíjense que no es una guerra a capa y espada. Nosotros no nos enfrentamos a alguien, ¿cierto? Salimos con el escudo y con la espada y con el yelmo y todo, y nos agarramos con alguien para defender el señorío, sino que es una guerra que es espiritual. ¿Sí? Es espiritual. Entonces, la guerra espiritual empieza por medio de conocer la verdad o estar perdido en la mentira. Fíjense que una verdad a medias ¿es verdad o es mentira? Una verdad a medias es una mentira, ¿sí? Tiene que ser la verdad. Hoy en día es muy difícil porque hay un pluralismo terrible, ¿no? Entonces todo es pluralismo. No hay una verdad absoluta. Pues escuchen a Petro y verá que él dice que no hay verdades absolutas. No estoy hablando de política, sino que él dice eso. Pero hay una verdad que es absoluta. El Señor dijo, mire, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Punto. Entonces yo no puedo decir otra cosa, porque esa es la verdad, porque Él lo dijo. ¿Sí? Estamos viendo que lo que dijo Jesús es la verdad porque nos está revelando o nos está sacando de esa mentira en la que usted y yo naturalmente nos hemos desenvuelto por 30 y en mi caso por 20 tantos años. Sí, entonces son años en los que nosotros hemos escuchado las mismas mentiras por siempre.
Por ejemplo, una mentira que nosotros llevamos y que siempre hemos celebrado es el 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? ¿Y qué significa eso? Es el Día de los Muertos, ¿no? Pero entonces lo adornaron para el cristianismo y ahora se celebra el Día de la Biblia. Pero realmente esa fiesta, ¿qué se celebra en esa fiesta? Pues la fiesta de los muertos, ¿no? Pues, que la trataron de matizar hacia el cristianismo, pero no es esa fiesta es pagana. ¿Qué se celebra el 24? Entonces vamos a una fiesta cristiana. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? El nacimiento de Jesús. ¿Qué iba a decir, Raúl? Lo que es que, hasta donde yo tengo entendido, o sea, los cristianos no trataron de sustituir la fiesta del Halloween, sino que un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y en honor a ese acto es que la iglesia cristiana nombra el 31 de octubre como el día de la Biblia, pero no es porque hayan querido reformar el Halloween o algo así. Es en honor a lo que hizo Martín Lutero, y Martín Lutero es el padre de la Reforma Protestante. Muy bien. Súper dato, Raúl. Pero realmente chévere porque uno no sabía. Sí. Pero digamos que bueno, llevándolo a algo muy cercano a nosotros, sí, de pronto las personas no saben eso que viene en la historia, pero sí toman eso en muchas iglesias para celebrarlo de esa manera. Entonces, ni siquiera lo hacen por la historia, no tienen conocimiento, sino que dicen, no, vamos a celebrar el Día de la Biblia, porque ya lo llevan como a una doctrina. Sí puede pasar, digamos, lo que tú estás diciendo, porque no tienen conocimiento de... Muy bien, aunque por ejemplo para la Iglesia Católica, yo hace como unos 6 meses, no mentiras más, como 8 meses, tuve la oportunidad de sentarme con un sacerdote católico en una cafetería. Yo dije, no lo voy a atacar, no lo voy a atacar. Voy a esperar, voy a abrir mis oídos a ver el que me puede decir. Y ellos creen que nació el cristianismo ahí. Sí, o sea que nosotros venimos de esa reforma protestante, pero es que lo que Martín Lutero descubrió, además que no fue Martín Lutero, sino ya muchos hombres antes tenían la inquietud de leer la escritura y confrontar lo que hacía el catolicismo. Perdón, si hay algún católico, ¿no? O alguien que tiene familiar católicos. No estamos atacando eso, sino es porque es una tradición que se ha arraigado. Y desde antes de Martín Lutero lo que dijo fue poner el punto final, clavar las tesis y decir sola palabra, sola Biblia, solamente lo que proviene de Dios, solamente inspiración divina. Pero antes ya habían estado inquietados. ¿Por qué? Porque es que esta palabra no era de uso público. Solo era para unos pocos, empezando que no estaban en lenguas, ¿cómo es que las llaman? Las lenguas que son... bueno, vulgares, las lenguas normales que habla el pueblo, sino estaban en lenguas que solamente los poderosos podían leer. Entonces con Martín Lutero pues se descubre eso, muy bien. Pero realmente era una inquietud de la gente ver que lo que se hace es distinto a lo que dice la palabra. Ese siempre es el conflicto, ¿no? Que uno vea, mire, y dentro del mismo cristianismo pasa, que uno ve en la escritura algo y dentro de la iglesia no se hace conforme a lo que dice. Siempre ha sido esa inquietud, porque vemos que una verdad medias, ¿qué es? Es una mentira. Entonces vayamos, es muy bien por la punta. Entonces miremos el 24 de diciembre, que es una fiesta cristiana. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Pues Jesús no nació el 24 de diciembre. Si nosotros miramos en la historia, realmente se celebra es el 25, ¿no? Porque es el 24 a la medianoche, a las 12 que empieza el 25. El 25 es el solsticio de invierno, o sea, el día más largo, o el más corto. Bueno, un día, que es un día que es, sí, se celebra. Y en ese solsticio de invierno se hace el homenaje a 4 dioses paganos. El dios Ra, que es de egipcio, el dios, no me acuerdo, babilonio. O sea, hay 4 dioses que nacieron ese 25 de diciembre. No nació Jesús el 25 de diciembre. Él nació en la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, que se celebra en septiembre más o menos. Porque sabemos, ahorita lo vamos a mirar, y si podríamos saber, todo el mundo dice, ay no, pero es que no sabemos. Sí, la Biblia dice cuándo nació. Lo que pasa es que como no leemos, no buscamos, no escudriñamos. Pero ahí dice que nació en la fiesta de los tabernáculos. De hecho, lo que dicen que es un pesebre, nació en un pesebre con animales, no es un pesebre con animales, es una sucá o un tabernáculo que edificaban ellos para hacer unas celebraciones santas. O por ejemplo, que se celebra el Viernes Santo.
¿La qué? La muerte, pues es el Viernes Santo se celebra el día del dios Dagón o el dios pescado, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de la Cuaresma, por ejemplo? ¿En la Cuaresma qué se come? ¿Carne? Porque se está celebrando una fiesta de un dios pagano que es el pescado, es un pescado. Ustedes lo vieron ahí, ¿cierto? Que tenía pies de hombre y como una cabeza de pescado. Por eso ellos tenían esas cosas que utilizan ahora los papas que parecen un pescado. Es la fiesta de Dagón. ¿Y qué se celebra el domingo de resurrección? Pues no, es la fiesta de la Pascua de la diosa Semiramis. Por eso es que ustedes, mire, usted le va a preguntar a un judío. El Señor le dijo a los judíos, ustedes son muy malos, la única señal para ustedes es la señal de Jonás. ¿Sí se han leído? No se les dará señal, porque ellos dicen, ¿qué señal haces? A ver, muestre qué señal hace, ¿no? Dice, no, a ustedes no les voy a dar señal, ustedes son muy malos. La señal de ustedes es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que estuvo en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días hay del viernes al domingo? ¿3? Pues contémoslos. El día del judío empieza el mismo día por la tarde, ¿no? Por eso ustedes ven Génesis y dice fue la tarde y la mañana un día, porque el día ellos empieza a las 6 de la tarde. Entonces, si contamos los días, viernes por la tarde al sábado hay 1, sábado por la tarde a domingo hay 2. ¿Y dónde está el otro día? Entonces predíquele a un judío de esa manera y verá que no le cree, porque es la única señal para ellos. Entonces, ¿cómo hago para predicarle? Pues porque nosotros estamos confundidos, porque las celebraciones que tenemos no son las celebraciones cristianas, sino son las celebraciones paganas. Entonces estamos celebrando una mentira, ¿o no? Ese es el problema, que nosotros no conocemos, pero Dios sí. Entonces Él desde el principio estableció que si hay unas fiestas que celebran los judíos, pero están marcadas por unos tiempos. Alguien que por favor busque Génesis capítulo 1, versículo 14. ¿Quién tiene la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? O la de los Testigos de Jehová. O otra traducción así rara, para mirar que... Porque es que a veces la Reina Valera no muestra como más profundo el... ¿Quién lo tiene? Génesis 1.14. Sí. Esta es la de los testigos. Y Dios pasó a decir: llegue a haber lumbreras en la expansión de los cielos para hacer una división entre el día y la noche, y tienen que servir de señales y estaciones y para días y años. No es tan claro. Otra versión. ¿Cuál es la tuya? No, Reina Valera. ¿Nadie? Una nueva traducción viviente. Léela a ver. Entonces dijo Dios que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Ahí se aproxima más, ¿cierto? Que dice que él creó ¿qué? Las lumbreras. Él ya había creado la luz, ¿no? Eso es un conflicto para los científicos, porque ellos creen que la luz son las lumbreras, pero no, la luz es la verdad, ¿no? Y la vida. O sea, que hay una... ¿Qué dice? La Biblia hispanoamérica. Que haya lumbreras. Sí. Que haya ¿Pero para qué? en el firmamento para separar el día de la noche, para distinguir las estaciones y señalar los días y los años. Para señalar. Acá dice... Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los días y años. Para señalar los días, los años y las fechas especiales. Fechas especiales o convocaciones o celebraciones. Entonces, ¿para qué creó las lumbreras? ¿Para qué creó las lumbreras? ¿Los estoy aburriendo mucho? Mire, dice que creó las lumbreras para marcar una diferencia entre ¿qué? El día y la noche, la oscuridad y la luz. Y estamos viendo que hay dos. Mire, nunca, cuando nosotros hablamos de dos términos, uno que es oscuridad y otro que es luz, uno que es vida, uno que es muerte, uno que es la mentira, otro que es la verdad, no piense que los dos son iguales de fuertes, porque se llama maniqueísmo.
¿Sí? Satanás nunca tendrá el mismo poder que Dios, pero sí está influenciando para entrar la mentira en el mundo. ¿Sí es claro? Para que no piensen que estamos hablando, ay, es que sí, como que a Dios se le salió de las manos todo este cuento y entonces Satanás está cogiendo fuerza. No, hasta Satanás está orando para cumplir la voluntad de Dios. Entonces lo que dice Génesis es que él colocó las lumbreras para marcar las estaciones, las celebraciones, las convocaciones santas, las fiestas judías. Entonces esas celebraciones marcarán unas fiestas. Resulta que los judíos, y voy a hablar mucho de los judíos, ¿por qué? ¿Nos importa o no nos importa lo de los judíos? Obviamente de los judíos viene la salvación. No para que nos volvamos judíos, sino para entender. Mire, hagan este ejercicio. Yo siempre dejo tareas. Cojan el libro de Juan y lean los primeros capítulos como empieza, como desde el 7. Y verá que siempre empieza con una fiesta. Y como no conocemos las fiestas, pues nos perdemos qué es lo que está sucediendo. Porque hay una fiesta en la que dice, y en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, el que tenga sed, ¿qué? Y entonces uno dice, ay, tan bonito. Pero ¿qué está sucediendo? ¿En qué contexto? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué el agua? Porque dentro de la fiesta judía se hacía una cosa con el agua. Entonces, no es para tener un conocimiento amplio, sino para enriquecer. Cuando Jesús habla, porque está hablando, porque para ellos era como tan espectacular, ¿cierto? Para un judío sí, lo que él decía marcaba, porque ellos están haciendo esas convocaciones ¿desde cuándo? Desde el inicio. Dios dijo, mire, yo les voy a colocar lumbreras para las convocaciones y para señales. ¿Cómo llegaron los sabios a donde Jesús a traerle lo que le traían? ¿No fue por esas lumbreras? Y todo lo marcará. Mira, yo no sé si ustedes miran internet, pero el año pasado, hacia el 18 de septiembre, dijeron que se iba a acabar el mundo. ¿Sí? ¿No se enteraron? Casi se acaba el mundo y ustedes no se dieron cuenta. Resulta que el 18 de septiembre del 2017 se repitió en el cielo exactamente el cielo que estaba el día del nacimiento de Jesús. Entonces todo el mundo decía, ay, sí, se alinearon los planetas, se va a destruir esto. No, es que se estaba repitiendo un evento en el que Jesús iba a nacer. Él iba a nacer en una fiesta. Juan el Bautista nació en una fiesta. ¿En qué fiesta nació Juan el Bautista? En la Pascua. Por eso en la Pascua hay una copa. Los judíos todavía ponen una copa y esperan que a abrir y que entre el Elías para que tome esa copa. Porque Juan era el Elías. Si ustedes quieren saberlo, dijo Jesús, Juan era ese Elías que iba a venir, porque él nació en la Pascua. Entonces vamos a mirar, hay 7 convocaciones santas. ¿Y por qué voy a hablar de eso? Y ustedes dirán, ¿este man qué le pasó? No, ya, déjenme avanzar y lo miramos, ¿sí? Entonces resulta que hay 7 convocaciones santas o 7 fiestas que celebran los judíos que son muy importantes. Hay otras, pero estas son muy importantes. Son los que se llaman los Shabbat altos, ¿sí? Otro error, no piense que el Shabbat es el sábado, entonces estamos en Shabbat. No, hay Shabbats altos y hay Shabbats. Pero por ejemplo en la Pascua hay 2 Shabbats que son en menos de una semana. Entonces para uno no le cuadra, porque dice, ¿cómo va a haber un sábado en la mitad, no? Pero no, es una convocación. Fíjese que el Shabbat es una convocación que se da como resultado de una convocación que Dios está diciendo. Entonces dicen, mire, se va a marcar por la luna y por el sol, ¿sí? Las fiestas. Entonces hay un mes, el primer mes de los judíos se llama el Aviv. Y se llama Aviv porque la semilla está Aviv o lista para cosechar. Entonces ahí empieza el año de ellos. Y cuando empieza el Aviv, se celebra la primera convocación. Esa convocación es en primavera. Hay 3 convocaciones santas en primavera, hay una en verano y hay otras en otoño. La Biblia, sobre todo Juan, va a hablar de las fiestas de la primavera hasta la fiesta intermedia, que te digo cuál es. Y falta que se cumplan otras 3 fiestas. Por eso ellos llaman, los que han conocido a Jesús dicen que el Apocalipsis es el 5º evangelio, porque el Apocalipsis está hablando del cumplimiento de las 3 fiestas del otoño. Sí, que las debe cumplir Jesús. Esto no se ha terminado. Por eso no ha sido destruida la tierra, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra se cumplirá todo lo que está escrito. Ni una jota ni una tilde pasarán, ¿no? Todo está hablando de ¿quién? De nosotros. Toda la Biblia está hablando de nosotros. ¡Ey! ¿Qué pasó? Toda la Biblia está hablando de Jesús.
Toda la Biblia está hablando de Jesús y estamos viendo el cumplimiento, por ejemplo, en estas fiestas. Entonces vamos a mirar 4 fiestas muy rápidamente y vamos a ver su cumplimiento para que entremos en el tema de hoy, es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Creo que me han dicho que vamos a hablar del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra para que ustedes puedan tener poder para hacer lo que anhelan. Yo sé que en el corazón tienen el anhelo de servir a Dios. Cuando entiendan el poder del Espíritu Santo y lo anhelen, eso va a pasar en sus vidas, va a ser una realidad. Pero vamos a mirar por qué no sucede, ¿no? Porque a veces uno dice, Señor, yo sí quiero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues miremoslo en la Biblia, ahí debe estar. Entonces vamos a mirar las fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua, que empieza con el mes de Aviv. Entonces en el 10º día del mes de Aviv se selecciona un cordero. Creo que no vamos a alcanzar a leer mucho la Biblia, pero yo les voy a dar los versículos para que vean que yo no les estoy diciendo mentiras. Resulta que ellos separan un cordero en el 10º día y lo examinan por 4 días, y el día 14 es un Shabbat alto, o la convocación de la Pascua, en la cual se sacrifica ese cordero. ¿De qué está hablando eso, por Dios? ¿De qué está hablando? De Jesús, el cordero inmolado. Él es el cordero inmolado. Entonces Dios dice, mire, van a hacer. ¿Y esa Pascua desde cuándo se empezó a celebrar? Si miramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí no vieron la novela de Moisés? No, buena. Yo vi unas. Resulta que cuando el pueblo de Israel es cautivo en Egipto, pues pasan muchos años después de José. Y ellos tienen que salir porque Dios le dice a Moisés, Dios levanta un intermediario, le dice a Moisés, vaya y sáqueme ese pueblo. ¿Para qué? Para que yo sea su Señor. Porque en ese momento, ¿quién es el Señor de ellos? Faraón, ¿no? Faraón era su Señor. Faraón les dice a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué tienen que producir, qué tienen que comer, a dónde duermen, todo. Él es su Señor. Entonces Dios dice, no, ese es mi pueblo, debe salir para que yo sea su Señor, para que me rindan culto a mí solamente, ¿no? Entonces empieza todo el proceso de las plagas. Ahorita no podemos profundizar, pero llega un punto donde endurece el corazón de Faraón y dice, no, va a pasar el ángel de la muerte y solamente ¿quiénes se salvarán? Los que hacen conforme a lo que había dicho Dios, los que celebren esa convocación santa de la Pascua. Entonces, si son una familia pequeña, entonces cojan un cordero y mátenlo entre varias familias, y si es una familia grande, entonces entre ustedes cómanse todo el cordero, derramen la sangre, pinten los dinteles. ¿De qué están hechos los dinteles? De madera. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces pinten los dinteles, y el que esté dentro de esa casa que está pintada con sangre, ¿qué pasa? La muerte no toca a su primogénito, ¿no? Imagínense. Vamos a ver el cumplimiento. Estoy perdido. El cumplimiento de esa fiesta está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque estamos viendo que no solamente Dios está dando unas señales por medio de las lumbreras, sino que esas señales marcarían unas fiestas, y esas fiestas están hablando de ¿quién? ¿Quién daría cumplimiento a esas fiestas? Jesús. ¿Sí? Porque dice, ¿qué dice por ejemplo Juan 5:39? ¿Y qué dice Lucas capítulo 24, versículo 46? ¿Nadie? Otra vez tarea. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, ustedes escudriñan en las escrituras pensando que ahí está la vida eterna. ¿Cierto? Dice, mire, ustedes escudriñan la escritura ¿para qué? Porque creen que ahí está la vida eterna, que haciendo todo lo que manda yo tengo la vida eterna. Pero así no funciona, porque la escritura ¿qué hace? Da testimonio de quién. Y ustedes no quieren ir a quién. A Jesús. ¿Para qué? Para tener la vida. Entonces, ¿por qué tantos detalles cumplidos en Jesús del Antiguo Testamento? 23,000 cumplimientos de señales en un solo hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y eso cómo afecta tu vida? ¿Qué produce en ti? Creencia, me da el soporte para saber
pasa cuando yo leo, cuando escucho la palabra? Fe. ¿La fe por qué viene? Ustedes están muy tímidos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Y de la clase pasada, ¿qué es la fe? Es un escudo, ¿no? La fe es un escudo. ¿Para qué? Entonces, cuando yo certifico por medio de la palabra quién es Jesús, realmente puedo decir que tengo fe. O sea, es por la lectura de la palabra o por el escuchar la palabra de lo que dice de Jesús. Sí, por ejemplo, a mí me produce, yo no sé, yo leo, cuando yo encuentro a Jesús en el Antiguo Testamento, uy, algo en mí salta. Yo, uy, aquí está Jesús, no lo había visto, ¿no? Pues hay partes muy claras, por ejemplo, el Cordero sacrificado en la Pascua y que pintar los dinteles, ¿sí? Y él muerto en una cruz sobre un madero, derramó sobre eso, sobre el madero, derramar la sangre. Es perfecta, ¿no? Es perfecto el cumplimiento, pero hay otras cosas que no son tan claras. Por ejemplo, la Pascua misma. ¿Qué dice 1 Corintios? 5:7. Sí. 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿quién es la Pascua? ¿Que fue sacrificada por quién? Por nosotros. Ahí está el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de la primera fiesta. La segunda fiesta, después de inmediatamente, porque la Pascua son 24 horas, y apenas termina la Pascua empieza otra fiesta. Se llama la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué estaba diciendo ahí que eran los panes sin levadura? Pan sin pecado. ¿Qué representaría eso? Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Fíjense que está marcando dos cosas. El cumplimiento está en dos sentidos. El primero es que quién es el pan que descendió del cielo, que no tiene contaminación, que está sin pecado. Sí, Juan 6, ¿cierto? Está hablando del pan perfecto. Él es ese pan sin levadura. Pero cuando alguien se acerca a Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Empezamos con las clases otras, ¿cierto? Cuando alguien está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué significa que es una nueva criatura? Que antes... Muy bien, sí, bien, sí. Fíjense que nosotros éramos pan con levadura, porque tenemos un cuerpo que es corruptible, que está lleno de pecado. Todos nacimos bajo pecado, ¿cierto? Nosotros somos esos panes con levadura. Jesús es el pan sin levadura. Pero si alguien se acerca a Cristo y por la fe en Él, ¿cómo tiene la fe? Es una fuercita que yo hago y careo. Señor, yo careo. Yo nunca leo la Biblia, pero yo careo en ti. ¿Es esa fe? Eso se llama fe dogmática. Esa fe es inválida. Imagínense un escudo. ¿Ustedes han visto los antimotines de la policía? Esos escudos son como en fibra de vidrio, esa vaina resiste. Imagínense que sea un escudo de papel. Sí, que salga con un escudo de papel y la primera pedrada, ¿qué pasa? No, esa es la fe. Mire, por eso Efesios no es una fábula. Está hablando en serio. Si usted no tiene una fe buena, ese dardo del enemigo entra directo y le pega y le suelta el burro en la cabeza. ¿Sí, se acuerdan? Bueno. Porque la guerra es en la mente. Le suelta algo en su mente que le pone a correr el burro y a comérsele las hortalizas por a los vecinos y le matan. ¿Sí? Empiezan a suceder cosas, tragedias de verdad. Porque no tiene fe, porque usted se metió en una guerra sin herramientas. No, me gustó mucho quién era el que estaba predicando hace 8 días. Muy bonita la analogía del escudo que se puede enganchar con los de los demás, ¿no? Y todos hacen, esa es la iglesia. Qué hermosura, ¿no? Qué analogía tan bonita. Que nosotros todos, no solamente cada uno tiene un escudo, sino que cuando nosotros somos la iglesia no hay quien penetre ese escudo, ¿no? Bien, y nosotros somos ese pan sin levadura ahora. Eso es lo que Jesús presenta delante del Padre como sacrificio vivo y agradable. Ese es nuestro culto, ¿qué? Racional, con entendimiento. Usted tiene que saber de qué es lo que está hablando, cuál es la fe que usted percibe, la que sigue, por la cual usted estaría dispuesto a dar la vida. Si no, es un cuento, ¿no? Solamente son historias de la Biblia.
Bueno, después de esa fiesta, ¿cuál sigue? Sigue una que se llama la fiesta de las primicias. Esto es hermoso. Resulta que la fiesta de las primicias sí se cumple al tercer día después de la Pascua, porque es cuando se mece la cebada dentro del tabernáculo y se presenta ese primer fruto a Dios. ¿Quién es ese primer fruto? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 y 21. Primera de Corintios 15. 20 y 21. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, es hecho. A mí me emociona mucho. Yo me emociono mucho. Y perdónenme, porque estamos viendo el cumplimiento de la Pascua, la muerte de Él como un cordero, sin mancha, perfecto, como el pan sin levadura, que derrama la sangre. Y cuando derrama esa sangre, ¿por quién derrama esa sangre? Por nosotros. Y el que se acerca a ese nuevo pacto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una nueva masa, ¿cierto? Está renovado, está restablecido totalmente en su espíritu, que su espíritu estaba muerto. Eso es lo que han venido aprendiendo en esta semana, ¿no? No le estoy hablando nada nuevo. Que su espíritu, ¿cómo estaba? Y cuando conoció a Jesús, ¿qué pasó? Tuvo vida, o sea que ya no es ese pan con levadura, ahora es pan sin levadura. Pero Jesús es las primicias de los que durmieron. O sea, el primero que resucitó, porque sí fue al tercer día. Lo que pasa es que como contamos el sábado al domingo, el viernes al domingo, eso no cuadra. Pero en las fiestas judías, claro, de la Pascua cuando remesen a las primicias, sí hay 3 días. Por eso ahí sí cuadra, ¿no? Esa es la señal para los judíos, que Él estuvo dentro de la tierra 3 días y 3 noches y resucitó. Las primicias. Pero no quiere decir que Él solamente resucitó, porque son las primicias. Después de traer las primicias, entonces, ¿qué traían? Pues las primicias es lo primero. Después traen todos los frutos para presentarla. Entonces ahí sí somos, ese fruto sí somos nosotros, ¿no? Que Él es las primicias y cuando nosotros durmamos esperaremos a la resurrección. El apóstol Pablo dice, mire, yo les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque no podemos en este cuerpo corruptible, lea 1 Corintios capítulo 15, en este cuerpo corruptible no podremos entrar al lugar celestial. Entonces, claro, tiene que ser transformado en el cuerpo espiritual que lo llevará delante de la presencia de Dios. Pero los que han dormido en Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esas son las primicias. Esas fiestas son espectaculares. Y después de esas fiestas de primicias, no mentiras, se cuentan 7 semanas después de 7 semanas después de las primicias. Esa es otra fiesta, pero no se menciona tanto. La fiesta de las semanas. Al siguiente día es un Shabbat alto. ¿Cuánto es 7 por 7? ¿Más 1? ¿Qué fiesta es esa? 50 es Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque 50 días después de la... Entonces esa es la fiesta en la que nos vamos a detener. Porque es la fiesta que cuando yo digo Pentecostés, ¿ustedes en qué piensan? Inmediatamente, ¿cierto? Hechos capítulo 1. Y ahí ya nos introducimos nosotros. Y nosotros estamos viendo, porque es importante mirar las fiestas. Aquí sí les voy a pedir que lean Levítico capítulo 23, versículo 15 al 22. ¿23 qué? 15 al 22. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan
7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa vocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Sí. ¿Es hasta dónde? Hasta el 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Bien, ustedes vieron que Dios está demandando unos sacrificios, pero cuando termina el capítulo, ¿qué dice? Que cuando sigue, ¿qué hay que hacer? Que no sigue hasta dónde. ¿Ustedes se acuerdan cómo se ganan? Creo que ya se nos cumplió el tiempo, no sé si me puedo alargar un poquito o si se tienen que ir, pues lamentaría, pero voy a tratar de sacarlo lo más rápido posible. Dice, sí, 72 puntos nos faltan, abuelo de pájaro. Dice que cómo se cegaba antes, ¿no? Era con lo que le ponen a la muerte, ¿no? Entonces dice que cieguen hasta dónde. ¿Hasta el último rincón? No ciegue hasta el último rincón, porque eso que queda en los rincones, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Para el pobre y el qué? Y extranjero. Espiritualmente, ¿quiénes son los pobres? Muy bien. Pero eso es para los pobres, para los pobres. ¿Cómo lo podemos relacionar? Que por primera vez en estas fiestas Dios no solamente está pidiendo para Él, sino está pidiendo para los pobres. ¿Y quiénes les van a dar a los pobres? ¿Él o ellos? ¿O los que ciegan? ¿Sí? ¿Los perdí? Miren, en todas las fiestas Dios demanda que el pueblo le dé algo solamente a Él, que Él sea su Señor. Estamos viendo, ¿cierto? Que Él sea su Señor, o sea que yo tengo que presentar todo ¿a quién? A Él. Pero en esta fiesta por primera vez no solamente pide para Él, sino pide ¿para quién? Para los pobres. ¿Y quiénes le darán a los pobres? Los que están cegando. Ahora traigámonos al ámbito espiritual. Ya entendemos más o menos lo de Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué sucede en Pentecostés? Jesús les dice, miren, no se vayan de Jerusalén, vayan al aposento alto y esperen la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Si vayan así, esperen la promesa. Es una promesa. Es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que cuando estén en el aposento alto, unánimes juntos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Se manifestó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué celebración estaban celebrando ellos cuando sucedió eso? Estaba en la fiesta de Pentecostés. O sea que ese cumplimiento, ¿cuál es? Ese cumplimiento está en la venida del Espíritu Santo. Hoy empezamos leyendo Juan capítulo 16 y él dice, me merece un poquito, no me merece un poquito, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces... Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Consolar? Es que ese es el problema de una mala traducción, porque realmente la Reina Valera dice el consolador, ¿no? Pero realmente no es el consolador, la traducción no es acertada, es el paracleto, o el que da testimonio a favor de. Él viene a dar testimonio a favor de nosotros, ¿sí? No, viene a dar testimonio a favor de Jesús. Y dice que cuando venga, ¿qué hará? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿De pecado por cuanto qué? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces fíjese que el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 14 le preguntan a Jesús, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿No? Si nosotros estamos en el mundo, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Pues porque dice, si obedecen mi mandamiento, mi Padre y yo vendremos y haremos ¿qué? Tabernáculo en usted. O sea que ustedes y yo estamos diseñados para ser templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos fe y creímos en Jesús. Antes, porque no podía venir. Sí, muy bien. Pero el Espíritu Santo antes de Jesús se manifestó. ¿O no se manifestó? Sí. Pues en la Biblia sí, en el Antiguo Testamento se menciona el Espíritu de Dios, no como tal el Espíritu Santo, pero sí se menciona el Espíritu de Dios. Claro, la Biblia dice que toda la Escritura es ¿qué? ¿Inspirada por quién? Es inspirada por medio del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu sí se está moviendo. ¿Cuál es la diferencia entre antes de Jesús con respecto al Espíritu Santo y después de Jesús? ¿Cómo estaban las personas antes de la venida de Jesús espiritualmente? Muertas espiritualmente, ¿cierto? Sobre un espíritu muerto, obviamente, no puede venir el Espíritu Santo porque está muerto. ¿Cierto? No hay comunión, no hay una común unión entre Dios y el hombre porque el pecado rompió la condición. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque Jesús, entonces otra vez retomamos lo que ustedes han venido haciendo. Cuando nace, ¿pertenece a qué? A una familia, ¿cierto? Y esa familia, ¿cómo se conoce en la Escritura? Como la iglesia, ¿cierto? ¿Qué significa iglesia? Iglesia viene de dos vocablos, ek, que es llamado, iglesia, que es fuera. Es los llamados afuera, los llamados afuera. ¿En qué sentido es los llamados afuera? En dos sentidos. El primero es que usted tiene que cambiar la manera de pensar, porque usted antes pensaba con respecto a la mentira que había recibido y ahora tiene que empezar a pensar con la verdad que trajo Jesucristo. Pero eso no es, fíjense que el proceso depende de la persona, porque lo que renovó Jesús en ustedes fue su espíritu, no su mente ni su cuerpo todavía. Entonces, cuando viene la palabra, empieza a lavar su mente o su pensamiento. No estoy mintiendo, mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Entonces, nosotros ahora tenemos que bombardear ese conocimiento de la mentira con el conocimiento de la verdad. Por eso es tan importante esos estudios, porque en los estudios estamos recibiendo palabras, recibiendo verdad, recibiendo la revelación de Dios por medio de la palabra. Entonces estamos combatiendo esa mentira que por años, que son años en los que nosotros estuvimos siendo bombardeados. El apóstol Pedro dice, mire, ustedes fueron rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibieron ¿de quién? De sus padres, tanto que los padres nos aman y nos dieron una vana manera de vivir porque ellos recibieron lo mismo, ¿no? Ellos no recibieron la verdad, recibieron una mentira o una religión o algo a medias. Eso fue lo que nos transmitieron y Él nos rescató. ¿Cómo nos rescató? Pues nos mostró la verdad. Dijo, vengan a mí, permanezcan en mi palabra, crean en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? De su interior, ¿qué correrá? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué son esos ríos de agua viva? Pues el Espíritu obrando por medio de la persona. Romanos 12:2. No se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cambio la manera de entender? Cambio mi manera de vivir. Proverbios dice, tal cual es su pensamiento, tal cual es él, ¿no? Como yo pienso, yo soy. Es indudable, nosotros reaccionamos diariamente, ¿no? Por eso a veces las pruebas para saber realmente qué hay en el corazón, ¿no? Porque a veces uno sale muy espiritual un domingo de la iglesia y el lunes se sube en Transmilenio y alguien lo golpea y usted se baja de la cruz. Dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué me está empujando? Corras a ver, vaya, así, o me va a robar, venga a ver. Venga, le digo, ¿cuántos pares son 3 moscas? Dijo un habitante de la calle. Entonces, porque nosotros tenemos que ir renovando ese pensamiento que aprendimos.
Para eso a veces vienen las pruebas. Y la pregunta es, yo quería mirar, mire, yo les voy a dejar los versículos, porque cuando nosotros pertenecemos a la iglesia, suceden tres cosas. Hay unos dones que entrega el Padre, hay unos ministerios que constituye el Hijo y hay un potencial que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 12, si ustedes siguen leyendo, de ahí para abajo dice cuáles son los dones naturales que entrega el Padre, que son presidir o repartir o enseñar. Bueno, esos dones son naturales. Crea o no crea en Jesús, se manifiestan en usted, ¿no? Porque hay gente que preside o no. Todos los presidentes son creyentes. Pero la Biblia dice que el que preside, que lo haga con liberalidad. Ahí en Romanos, ¿sí? Entonces esos dones son naturales del Padre. Usted intrínsecamente, crea o no crea, los manifiesta. Sí, hay uno que exhorta, hay varias cosas, ahí lo leen. Después, en Efesios capítulo 4, dice que hay unos ministerios que constituye Jesús. Eso sí ya es para la iglesia, o sea, para el que ha creído. Entonces establece a unos, hay 5 ministerios que establece Jesús mismo. Él los constituye, Jesús los constituye. A uno los constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Sí? ¿Lo repetí? Bueno, ahí hay 5. ¿Y para qué son esos ministerios? Termina Efesios capítulo 4 diciendo que esos ministerios son para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que empezar a usted a identificar? Primero, ¿cuál es el don natural que Dios le entregó? ¿Le gusta presidir? ¿Le gusta repartir? ¿Le gusta servir? ¿Qué le gusta hacer? Pero si no son en estos espacios, ¿dónde más usted se prueba? Bueno, entonces pruébese en la empresa. ¿Qué le gusta hacer? No, de verdad. Mire la casa. Por ejemplo, usted va a hacer una reunión. Sí, entonces alguien dice, ay, hagamos una fiesta, hagamos una fiesta. ¿Quién es él? ¿Qué don tiene él? ¿Qué don tiene él? El fiestero. Es el que preside, porque es cierto, ay, hagamos una fiesta, hagamos una fiesta. Entonces otro dice, ay, sí, yo pongo 100,000. Ese es el que da, ¿no? Y entonces hay otro que sorta, ay, no, usted siempre pone todo, entre todos, ese es el que sorta, ¿no? Y otro, ay, yo hago los pasabocas, es el que sirve. Fíjese que sea naturalmente, identifique qué es lo que Dios le ha dado a usted, eso sea natural. Mire, los sugieres acá, ¿se han visto cómo sirven? Porque naturalmente ese es su anhelo. Quieren servir, quieren hacerlo o quieren enseñar, ¿cierto? Entonces dice uno, ay, yo quiero hacer una torta, ay, venga, yo le enseño cómo se hace. Es el que enseña. Fíjese que es natural. Empieza a identificar qué es eso que le entregó el Padre a usted, para poder ir identificando por qué corriente o por qué camino usted puede servir a Dios. Después Dios constituye un ministerio. Por ejemplo, mi ministerio, ¿cuál será mi ministerio? A mí me gusta enseñar, sí, puede ser maestro. Hay otro que le gusta pastorear, otro que le gusta exhortar. Cuando usted no se puede quedar, mi esposa, ella exhorta, porque ella no se puede quedar callada. Mire, cuando ella ve algo que no es conforme a la palabra, ella tiene que exhortarse, así sea, mire, el rey, el que sea. Exhorta, porque eso es un ministerio que Jesús constituyó. ¿Sí? El que profetiza, ¿qué es un profeta? El que te dice, hermano, yo veo que estás afligido en el corazón, hoy te va a profetizar que mañana, ¿sí? No, el que profetiza es el que predica, el que habla naturalmente de Jesús, ¿no? Lo mismo que el evangelista. Profetizar no es hablar cosas, es hablar de Jesús. Entonces muchos podemos ser profetas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy maestro y profeta, me gusta hablar de Jesús. Y solamente hablo de eso, trato de hacerlo. Y ese sería el ministerio, ¿no? Entonces identifique que naturalmente, ¿sí? Porque Jesús se lo constituyó. Y sabe que Jesús le pedirá cuentas por ese ministerio. Cuando usted se presente delante de él, va a decirle, ¿qué hizo? Porque mi Padre le dio unos dones y yo lo constituí a usted. Ningún pastor lo hizo, ningún hombre lo hizo. Lo hice yo. ¿Qué hiciste con ese ministerio? Es serio, ¿no? Duro. Entonces empieza a identificar qué es. Si le gusta enseñar, pues dígale a Sebastián un día, déjame dar el tema, no sé. Explote eso. Eso nace, eso, mire, se le mueven las entrañas a uno. Uno no puede, uno quiere hacerlo. Entonces hágalo. Si no lo dejan en la iglesia, entonces en su casa, donde sea.
pero desarrolle eso. Y después, cuando Jesús lo constituye a usted, le entrega una autoridad. Usted tiene la autoridad del nombre de Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? No lo busquen porque tenemos tiempo, deberían sabérselo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? A todos los que lo recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser ¿qué? Hijos. Mira, hay un problema. A veces uno dice que como es hijo, entonces ya no puede ser siervo. Pero estamos hablando del señorío de Dios. Aunque usted es hijo, tiene que someterse bajo su señorío. Malaquías capítulo 1 dice, si yo soy su padre, ¿dónde está qué? Y si yo soy su señor, ¿dónde está qué? Mi temor. Temor. Es que hay que mirar esa traducción, porque temor no es el miedo, sino es como un miedo reverente, un temor reverente, sí, como el que uno tiene a su papá. ¿Sí? Es como un respeto, ¿cierto? A lo sumo, de que Él es el Señor. Entonces, cuando Jesús nos constituye ese ministerio, nosotros recibimos autoridad. En esa autoridad se pueden hacer cosas. El Señor dijo, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que pactan. ¿Ah? Estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que no es un privilegio de alguien. ¿Y cuáles son las señales a los que creen? Pero aunque nosotros en esa autoridad podemos hacer algo, Él dice, espérenla. Mire, nosotros estábamos leyendo Juan capítulo 16 y termina diciendo, ahora sabemos que no hablas por alegoría, ahora te entendemos. Y dice, ¿de verdad? Ustedes no pueden entender hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Sí, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender hasta que el Espíritu Santo venga y las revele. No estoy mintiendo. Repita Juan capítulo 16 en la casa. Y miremos lo que dice, ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere Dios entregar el Espíritu Santo a la persona que tiene el Espíritu vivo ahora? Fíjense que son dos espíritus, ¿sí o no? Lea Romanos capítulo 8, va a ser la diferencia. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ¿cuál es ese Espíritu? ¿El Espíritu Santo? No, eso debe ser muy claro. Porque el Espíritu que estaba muerto en nosotros es el Espíritu que recibimos de Adán. ¿Se acuerdan? A Adán se le dio un espíritu por el pecado. Y fíjense que ¿por qué entró el pecado en el tiempo de Adán? Por la mentira de Satanás. No, Dios no quiere que tú no comas, no porque no es por tu bien. Es porque Él no quiere que tú seas igual a Él. Fíjense que le metió una mentira y entró el pecado. Él es el príncipe de la mentira y es homicida desde el principio, porque los mató. Y nosotros acarreamos esa carga de ese espíritu muerto. Y cuando nos encontramos con Cristo, recibimos vida espiritual. O sea, ya no el espíritu de Adán, sino el espíritu de Cristo. Es lo que dice Juan 6:63. Mis palabras, ¿qué son? ¿Y son qué? Vida. Entonces ahora lo que recibimos es el Espíritu de Cristo. Por eso Juan 1:12 dice a los que lo recibieron, los que creen en qué. O sea, ahora ¿qué hay en usted? Vida. Hay vida y ustedes tienen el nombre guardado en su interior. ¿Se acuerdan del antiguo pacto por qué venía la presencia de Jehová al templo? Porque en el lugar del templo se guardaba el nombre y en ese nombre venía la presencia. Nosotros ahora somos el templo, aunque algunos ahí son catedral, pero hay unos templos, somos templo del Espíritu Santo porque nosotros ahora guardamos el nombre de Jesús en nuestro interior y nos constituimos en un templo. Ahora ese templo, ¿quién puede venir? El Espíritu Santo. Sí, pero fíjese que esos dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en mí. Por eso dice, mire, ¿qué es lo que nos cubre la cabeza? ¿Sí? ¿El yelmo de qué? Cuando uno quiere matar a alguien, ¿a dónde le dispara? En el corazón. Pero es que tiene un escudo. Pero es que tiene un escudo. Tiene un chaleco antibalas. Usted le dispara a la cabeza, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y ese yelmo de la salvación
Claro, Satanás ¿a dónde va a atacar siempre? Entonces yo tengo un escudo que me protege y si se pasa, entonces porque él siempre atacará su salvación, siempre le va a dar a dudar. Si ve, usted se metió con esa vieja, usted perdió su salvación, maldito. Y uno, ay, sí, qué pesar. ¿Y ahora qué hago, Satan? ¿Y ahora qué hago? No, sí, él siempre colocará eso, por eso estamos protegidos. Y dice Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que nosotros ¿qué? Somos hijos, y si somos hijos, herederos. Ahí está, ¿sí? Fíjese que toda la Biblia parece que alguien está detrás de toda la escritura, ¿no? Todo tiene una concordancia perfecta. Ahora la pregunta es, ¿ya sabe cuál es su don? Sí, ya sabe qué fue lo que le entregó el Padre. Ya sabe cuál es el ministerio que le entregó el Hijo. ¿Por qué no ha venido el Espíritu Santo? Si no ha venido, ¿no? Digo. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y yo espero que esto se le quede en su corazón. Y qué pena contigo que nos extendimos. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer con buena voz? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, 2:36, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibirán qué? Entonces, ¿qué es lo que impide que venga el don del Espíritu Santo? Hay unas condiciones anteriores. Dice que hay, ¿qué? Arrepentimiento y ¿qué? Y bautismo. El bautismo es muy importante. Porque el bautismo ocurre, mire, eso no es un símbolo. O sea, no es un acto que hacemos así, como cuando uno pertenece a los Boy Scouts. Entonces lo meten allá y le ponen unos pantaloncitos corticos y eso. No es un símbolo, es una realidad. Cuando usted se bautiza, ¿quiénes se han bautizado? ¿Todos son bautizados acá? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí? A todos. Entonces, ¿quiénes no? ¿Tú no te has bautizado? ¿No? Pues es que lo que dice el apóstol, lo que está hablando el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo, es que el arrepentimiento y el bautismo produce que venga el don del Espíritu Santo. Entonces, una de las causas puede ser el bautismo, porque en el bautismo sí ocurre algo espiritual. Porque ¿qué pasó con ese espíritu de Adán que estaba muerto? ¿Sí? Lean Romanos capítulo 6. Yo no me estoy inventando eso. Léanlo, por favor, en la casa. Léanlo porque eso es necesario para usted, que usted compruebe que es así. Cuando usted se sumerge, entierra ese viejo espíritu muerto y renace con Jesucristo. Esa es una cosa. Pero también habla del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Nadie? Mire, es que nos enseñaron en el mundo, es que se enseña que es arrepentimiento. Cuando le dicen arrepiéntase. Lo que dicen en el mundo es arrepentirse de las malas obras, o sea, sí, de la ley, de que mentir, de que... Eso. Pero el arrepentimiento, yo lo entiendo, es de no haber creído. Perfectamente, porque ¿de qué viene a convencer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la...? Pues el arrepentimiento, como yo lo percibido, es reconocer mi condición de maldad, de que no puedo por mis propias obras ni de ninguna manera yo puedo agradar a Dios, sino solamente es por medio de Jesús. Pero ¿por qué no si Dios te dio unos dones? El Padre tiene unos dones. Porque es como lo que te digo, reconocer mi maldad, reconocer mi condición de pecado. Muy bien, yo estoy molestando. Miremos lo que dice Juan capítulo 21. Y mire, espero que esto se quede muy marcado. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Nadie tiene la versión de los testigos de Jehová, oiga, no.
Esa es buenísima, porque miren, la Reina Valera a veces nos perdemos la riqueza de la escritura porque aunque la de los testigos de Jehová está manipulada, obviamente, las traducciones verbales son más aproximadas. Sí, las traducciones verbales son más aproximadas en la de los testigos de Jehová. ¿Qué dice? Dice, pues bien, cuando se hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. ¿Cómo dice la Reina Valera ese pedazo? Tú sabes que te amo. Igual, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Pero qué está diciendo? Tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: apacienta mis corderos. De nuevo le dijo, por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que por tercera vez le dijera: ¿me tienes cariño? De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú bien sabes que te tengo cariño. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejitas. Muy verdaderamente te digo, cuando era más joven, tú mismo te ceñías y andabas por donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás las manos y otro te ceñirá y te cargará a donde no desees. Esto lo dijo para significar con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Entonces, cuando hubo dicho esto, le dijo: continúa siguiéndome. Imagínense, nosotros estamos leyendo en Hechos que ¿quién estaba hablando? ¿Quién está diciendo que es por arrepentimiento y bautismo en agua que nosotros recibimos el don del Espíritu? Pedro mismo. Y Pedro aquí tiene un encuentro ¿con quién? Con Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pedro cuando Jesús dijo lo que le iba a pasar? Jesús. No, bueno, esa parte no. A donde él dice: mire, ya me van a llevar, me van a crucificar y todo esto. Y ustedes me van a negar. El Señor no les está preguntando, les está diciendo. Y Pedro le dice: no, aunque me fuera necesario ¿qué? Morir, yo nunca te voy a negar. Eso es lo que él dijo, ¿no? Porque estaba en la fusividad de seguir a Jesucristo. Pero Jesús le dice: no, Pedro, usted me va a negar. Mire, antes de que cante el gallo, usted ya me ha negado 3 veces. ¿Sí? Esto ya aconteció, él ya lo negó. Jesús murió, Jesús resucitó, se le presenta resucitado y le dice: Pedro, ¿me amas? Fíjense que ya no tiene la fusividad que tenía cuando apenas estaba conociendo a Jesús. No le dice: Señor, sí, yo te amo, yo moriría por ti. Le dice: Señor, no, tú sabes que yo no te puedo amar, yo te quiero. Y le vuelve a preguntar, una vez por cada vez que lo negó, y se entristeció mucho. Y cuando él descubrió su condición realmente, que yo no puedo amarte como tú quisieras que yo te ame, entonces él le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora sí eres capaz. Cuando tú eras joven, te ceñías y te ibas para donde te daba la gana, como ahora ustedes. Pero cuando seas viejo, otro vendrá y te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Y le estaba diciendo cómo iba a morir. ¿Quién es el que lo va a ceñir y lo va a llevar donde no quiere? Cuando el Espíritu Santo sea su Señor, entonces podrá hacer lo que no puede hacer ahora. ¿Sí? Aunque creía en Jesús, aunque su Espíritu tiene vida por la fe, no podía hacer las cosas. Y Jesús honra esas palabras de Pedro. Mire, a veces uno tiene que hablar. Así uno no esté seguro. Señor, sí, yo nunca te voy a dejar. Como Pedro, porque Jesús honró esas palabras. Le dijo, porque él le dice cómo va a morir. ¿Y por qué él murió? Porque aunque le fuera necesario morir, no lo negará. Él murió, dicen los historiadores, no dice la escritura, que lo crucificaron de para abajo porque no era digno de morir como su maestro. Entonces fíjese que ¿quién pudo hacer eso? ¿Quién pudo hacer que cambiara Pedro el cobarde por Pedro el que entrega la vida? Terminemos leyendo Hechos capítulo 1 versículo 8. Y otra persona, por favor, que busque Apocalipsis 12. Ya terminamos con estos versículos. Yo espero que esto se quede. Otra persona que me ayude con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12. Hechos 1, 8. ¿Qué dice?
12. Desde el 9 hasta el 12. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué les va a dar el don? ¿Para qué les va a dar el poder del Espíritu Santo? Para que sean testigos. ¿Qué se requiere para ser un testigo? Ahora sí leamos Apocalipsis capítulo 12. 12, 8. Tienes que acercarte un poquito. 12, 9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros empezamos hablando de que todo esto se trataba de un señorío, pero ahora el señorío de Satanás fue despojado. Ahora nosotros podemos saquearlo a él, ¿no? Pero ya la mentira no obra en los testigos. Y ahí está diciendo quién es un testigo. ¿Quiénes son estos? Los que lo han vencido. ¿Cómo lo vencieron? Primero lavaron sus ropas en la sangre del cordero. ¿Eso qué significa? Tuvieron la fe, fueron renovados espiritualmente, tienen la autoridad. Los que dieron el testimonio. ¿Qué es dar el testimonio? Darle el testimonio a otro, ¿cierto? De lo que Jesús hizo en mí. Es sencillo. Mire, Jesús me perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Y no menospreciaron su vida aún hasta la muerte. Esa es la condición de un testigo. Pero fíjese que para que sea testigo, tiene que no menospreciar su vida aún hasta la muerte, como lo hicieron todos sus discípulos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nosotros podamos dar el testimonio con poder, que cuando salga de nuestro interior broten los ríos de agua viva. Y si nosotros de pronto no lo hemos recibido, es porque a veces nos enseñaron que tenemos que ser muy capaces. Lean la casa Hechos capítulo 2 completo, y lo que Pedro dice es la promesa que está en Joel. Dice: mire, en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán visiones. Ustedes son los jóvenes, tendrán visiones, se moverá el espíritu en ustedes y será con poder. Para eso es para este tiempo. Esa es la promesa que daba el profeta Joel. Y Joel también dijo: diga al débil, fuerte soy. O sea, cuando yo soy débil, realmente el Espíritu Santo se puede mover en mí. No crea que para que usted predique tiene que saberse todo el seminario, tiene que estudiar toda la Biblia. No, pues sí estudie la Biblia, pero no crea que usted tiene que ser un erudito en la Escritura para poder compartir. Sino entre más sencillo sea el mensaje, más poderoso se moverá el Espíritu Santo. No complique las cosas con cosas complicadas de teologías y cosas, sino lo sencillo del Evangelio. Y el Espíritu se moverá poderosamente en usted. Eso es arrepentimiento. Quizás no nos hemos arrepentido. Arrepentirse es saber que no es mi condición, que no es por mi fuerza, que siempre será la fuerza de Él, que Él sea Señor sobre mí. Entonces vamos a terminar orando por esa promesa, porque es la promesa que nosotros escuchamos. Mire, dice: si ustedes son malos y saben darle cosas a sus hijos buenas, ¿cuánto más no su Padre Celestial le dará el Espíritu al que se lo pida? ¿De verdad tienen anhelo de recibir el Espíritu? Entonces pídaselo. Eso es lo que está esperando, pero con sencillez.
realmente ríndase delante de Dios, rinda su vida, vénzase delante de Él, no crea que es por sus fuerzas, arrepiéntase delante de Dios. Vamos a orar.